Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros en esta sesión de AIDA, donde vamos a meternos en un tema bastante interesante, ¿no? Que es la razonabilidad de las sentencias. En el fondo yo calculo que nuestro disertante va a tratar de explicarnos qué es lo que piensan los jueces. Y nadie más indicado para hacerlo como Carlos Schiavo, a quien seguramente todos lo conocen, abogado, fundamentalmente abogado, doctor en Derecho. Yo tuve el honor y el privilegio de compartir hace muchísimos años una cátedra con él, junto con el hacedor de AIDA Argentina, que fue Juan Carlos Félix Morandi. Y ahí nos fogueamos un poco, me parece, Carlos, ¿no? Sí, Un poquito. sí, Realmente pero fue un placer. ambos, No voy a leer tu currículum porque si no nos vamos a claro. quedar Yo le había una hora dicho a entera. Susana, yo le dije a Susana que fuera agradecido, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de la UCA como doctor, y con gusto orgulloso también de poder ser profesor en la UCA, ser profesor en la universidad y devolver algo que tanto recibí de ambas universidades. Con eso me alcanza. El resto, como dijo Bueno, una ya vez está, Nicolás lo dijiste Barrato, vos, lo dijiste vos. sí, nada. Pero ahí Susana quería hacer un comentario también sobre la vida de Carlos, ¿no? Estás muteada, sacate el mute. Carlos tiene un antecedente muy importante. Dice que él está casado, felizmente casado desde hace 50 años con una rosarina, que nosotros la conocemos. Pero Claro, eso falta en mi me currículum. me impactó. Bueno, Bueno, creo que fue una presentación exclusiva y fenomenal, ¿no? Sí, podríamos empezar entonces. Todos los que están. Bueno, Yo Carlos, quería te empezar, escuchamos. bueno, yo quería empezar con una prelusión. ¿Por qué? Para poder introducirnos al tema, hay algunas cosas que tenemos que aclarar y que son importantes. Este autor, que es Santayana, que se hizo famoso, casi diríamos por esta frase, dijo una verdad muy grande. Quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y vamos a ver que la palabra indexación, que es una mala palabra, porque para todos nos sirve, la estamos repitiendo, como si no hubiera pasado nada en el pasado respecto de este tema. El segundo, fíjense lo que dijo la Corte Suprema hace un poquito, 1869 y 1885. El remedio para las malas leyes debe buscarse no ante los jueces, sino en las urnas, y que la Corte no era el puerto donde se pudiera buscar refugio contra todo acto que emanara de una legislación inoportuna y opresiva. Quienes me han seguido en algunas notas que yo he escrito, sobre todo cuando he discutido con nuestro querido Waldo y con la Sala F el tema de la prescripción, yo le dije que era antidemocrático lo que estaban haciendo porque estaban asumiendo funciones legislativas. No me gusta y la reformo. Y ya esto le pasaba en Estados Unidos. Pero este tema no es tampoco de Estados Unidos, nuestro. Hay un muy buen trabajo, un muy buen libro de un español. Ay, se me fueron dos. Se me desapareció Bueno, se me desapareció. En COT, también la Corte Suprema dijo que la misión más delicada de la justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumplen los demás poderes. Está clarito lo que está diciendo. O sea, los jueces tienen un límite, no pueden ser ni ejecutores, como el Poder Ejecutivo, ni pueden ser legisladores. Pero no es algo que estemos muy bien en Argentina, porque sabemos que no es así. Este es Martín Pallín, es un autor español, La guerra de los jueces, muy buen trabajo. Puse qué es lo, porque algunos pueden decir, ¿y quién es este abogado español? Fue miembro magistrado del Tribunal Supremo español. En algunos casos el Poder Judicial toma decisiones que corresponden a los gobiernos o parlamentos y el otro malinterpreta o desconocen las normas que deben aplicar, por lo que se inmiscuyen también en la tarea legislativa. Bueno, sigue esta tendencia, el lawfare y todo lo demás, pero lo más importante es que España también sufre este tema. Parece que esta herencia hispánica no nos hace excepción en el tema.
Y por eso mi pregunta es, cuando nosotros mencionamos a la Corte Suprema, porque hoy tenemos una conformación que sabemos que puede durar mucho tiempo o poco tiempo y que puede cambiar. Entonces, ¿a qué Corte nos referimos? Y yo hice una pequeña lista para horrorizarnos. Mittelman con la Continental, indexación sin mora, esta es más grave, la mora podríamos discutirla, pero sin mora, Pacheco con la Continental. La Meridional contra el Poder Ejecutivo porque le aplicaron una multa por no informar al Defensa del Consumidor cada 3 meses los costos de los seguros de determinados automotores, y la Corte en este caso dijo, esto es un problema del Poder Ejecutivo, son 2 entes del Poder Ejecutivo, y se lavó la mano. Hospital Británico contra el Estado Nacional, que hace suyo el dictamen de Becerra cuando pone, la Constitución no garantiza el privilegio limitado de ocuparse de un negocio o de conducirlo como le plazca, y el derecho de dirigir un negocio puede ser condicionado. Caso típico, porque se inició esta acción, porque le introdujeron al PMO, a la prestación médica obligatoria, el tema SIDA y el tema psiquiátrico, internación psiquiátrica sin límite, pero siempre siendo el Estado el que decía cuánto es el costo de las prepagas. Y la Corte ratificó eso. Y en el caso Cot, volvemos al caso Cot, dice que las leyes no pueden ser interpretadas solo históricamente, o sea que dice una cosa en un momento dado y después dice otra cosa, sino sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por naturaleza, tiene una visión de futuro y está predestinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción. A partir de esto tenemos el otro fallo, que era YPF contra Corrientes Provincia D, que vuelve a repetir lo mismo, como diciendo, los jueces son los que actualizan las leyes hasta que no se dicte una nueva ley. Acá estamos hablando del año 58, ya la Corte empieza a introducirse en las funciones legislativas. Es decir, si yo la ley digo que está vieja, desactualizada, y la voy a actualizar, estoy diciendo que si no lo hace el legislativo, lo hacen los jueces. Y ya estoy hablando del 58. Muchos recordarán el famoso caso de una persona que huyó del país por sus deudas y estafas, y a los 3 años se presenta su mujer pidiendo una sentencia de ausencia con presunción de fallecimiento. Todo el mundo sabía que se había fugado. ¿Qué ausencia? Entonces el juez dijo, bueno, pero yo no puedo castigar a la pobre mujer. Voy a decretar que está muerto al solo efecto de que ella tenga la habilitación nupcial, se pueda volver a casar. Fue un caso que realmente llamó la atención, fue consentido, la Cámara, el fiscal no lo apeló. Poco tiempo después un juez se le ocurrió que era inconstitucional la prohibición del artículo 67 bis de la ley de matrimonio, que prohibía las nuevas nupcias de los divorciados. Entonces digo, si en el año 58 empezaron los jueces a legislar, no sé qué nos llama la atención hoy. Están haciendo lo que vienen haciendo. Lo que pasa es que antes no lo decían y ahora lo dicen. Bueno, acá es lo mismo. En YPF contra Provincia Corrientes dice, la solución de la inflación ligada al remedio concreto de las situaciones inequitativas surgidas a su amparo debe ser de naturaleza objeto de soluciones legislativas y no pretorianas. La Corte dice esto después de haber dicho en COT que los jueces tienen que actualizar las leyes. Y Santa Coloma. Santa Coloma es un desafío, porque varias veces me lo han espetado el tema de Santa Coloma, y sobre todo de nuestro querido amigo Waldo. Cuando dice la lucha por la ley se trueca en un combate, yo quiero que lo lean tranquilo para ver si alguien entiende lo que quiso decir la Corte. Lo más importante dice, ofende el sentido de justicia de la sociedad, cuya vigencia debe ser afianzada, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué estudios estadísticos, qué encuestas se han realizado por parte de la Corte Suprema para saber cuál es el sentido de justicia que tiene la sociedad? Yo hice un pequeño trabajo, no digo que pueda decir que es una estadística, lo hice a través del sistema de encuesta Google, y cuando yo le preguntaba a la gente, el número no era suficiente para que yo pueda decir que es una estadística. El dato es suficiente como para poder hacer una aproximación, pero son 500 respuestas. Yo le preguntaba a la gente si está a favor de que la justicia esté a favor del débil en contra de los poderosos. Casi un alto porcentaje dijo, por supuesto. Pero si usted tiene que ser, la justicia no paga las sentencias. Si la tiene que pagar usted,
porque le subieron el costo del seguro, porque le subieron el costo de las mercaderías que usted va a comprar, porque subió el costo del seguro de los fletes. Y ahí lo pensaban, entonces los porcentajes bajaron muchísimo. Entonces, el concepto de su justicia de la sociedad tendría que alguna vez hacerse a través del INDEC, a través de encuestadoras públicas, departamentos que están habilitados para eso, y sería un lindo desafío sobre todo para la UCA, que tiene elementos como para hacerlo. Y no que los jueces, por sí, por su propia inquietud, digamos, puedan decir cuál es el sentido de justicia de la sociedad. Pero con esto, y el galimatías anterior, donde poco menos que nos dice que donde hay un derecho tiene que haber una satisfacción, el problema es quién lo paga, estamos hablando de qué corte volvemos a hablar otra vez. Y llegamos al ABI. Yo recuerdo que en un diálogo que tuvimos con Fabiana, me dijo que estás en contra del ABI. Y yo le dije, no, no estoy en contra del ABI, yo estoy en contra de que se irroguen el derecho de ser legisladores. Un gran filósofo, para algunos era mal penalista, para otros era mal filósofo, para los penalistas era buen filósofo, pero mal penalista, y viceversa, que fue Nino. Nino dijo que hay un dique que se llama seguridad jurídica. El pequeño orificio que a veces uno hace creyendo que está haciendo justicia en eso, va a ser el gran derrumbe del sistema por donde pasará la autopista de la injusticia. Cuando nosotros permitimos que un juez diga que porque el legislador está en mora y tiene que solucionar este problema de las acciones colectivas y sigue en mora, la Corte va a decir cómo tienen que ser las acciones, está diciendo, dicto un código de procedimientos nuevo desde la Corte por vía de una sentencia, digo que la justicia está, que el Poder Legislativo está atrasado y entonces legislo. Y ese es el peligro. Después nosotros decimos, esta me gusta, esta no me gusta, lo que no tenemos que decir es ni aceptar que los jueces legislen. Y acá entramos entonces sí al deber de resolver del artículo 3 del Código Civil y Comercial, que nos dice que el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. ¿Y qué es razonablemente fundada? Lo primero que nosotros nos preguntamos es cuál es la razonabilidad del concepto de razón, como nos decía el amigo Manuel Atienza, en un muy buen trabajo, el que quiere profundizar en el tema, me lo pueden pedir, yo después se lo mando. También tenemos a Cianciardo, pero Cianciardo, el libro sobre razonabilidad, trabaja sobre el sistema de proporcionalidad en las sentencias vinculadas al orden constitucional. Pero, ¿qué significa lo razonable? Y Atienza dice exactamente lo mismo que la nota del código a este artículo. Entra en un concepto filosófico. En dos grandes juristas, que fueron López de Oñate, que era un naturalista, y Perelman en su libro La Nueva Retórica. Ambos empiezan a hablarnos sobre el concepto de razonabilidad. Mientras Perelman nos dice que es un concepto laxo, porque es atemporal, no es atemporal, es un concepto que se tiene a un tiempo determinado, en un espacio determinado, en un lugar determinado, y frente a acontecimientos determinados. O sea que es un valor relativo. López de Oñate, como buen naturalista, nos dice, sí, puede ser que sea así, pero tenemos que por lo menos eliminar lo contrario a lo razonable. Y no es lo irrazonable, no es la falta de razonabilidad. Lo contrario a razonable es arbitrario. El antónimo es arbitrario. No es la ausencia de razonabilidad lo que hace que algo sea irrazonable. Lo que hace que no haya razonabilidad es que es arbitrario. Y ahí ya sabemos que es arbitrario, sin fundamento. Cuando dice razonablemente fundado, la sentencia no es razonable, no está fundada. Y vamos a ver los casos prácticos. Alexis también toca este tema y nos dice, bueno, para hablar de razonabilidad tenemos que usar la lógica deductiva, hay principios que no podemos elaborar, hay jueces que elaboran los principios y sobre esa base después dictan la sentencia. Por ejemplo, decir, y a mí no me gusta el artículo 58 de la 17418, entonces lo doy por no escrito, lo doy por derogado, porque el Código dice civil otra cosa. Bueno, eso no es deducción, porque la norma está válida y vigente, eso no es deducir. ¿Y cuáles son los principios de la razonabilidad?
o sea, la racionalidad práctica, que es la que tiene que estar en las sentencias. La eficiencia tiene que servir para algo, tiene que ser coordinada, tiene que ser coherente, o sea, no puede decirse una cosa y hacerse otra en la parte resolutiva. Debe tener consistencia, significa debe poder pasar el mínimo tamiz de la crítica. Debe ser generalizada, porque lo que pasa es que cuando la Corte resuelve, está haciendo doctrina, jurisprudencial, pero está haciendo doctrina, y va a servir para otros casos. Entonces se difunde esa sentencia, que no es razonable. Y por último, debe ser sincera, que significa que no tiene que estar, que nos lleva a una especie de objetividad, no tiene que estar vinculada a la opinión particular del juez. Eso no sirve. Después tiene que adoptar como elementos básicos para la razonabilidad el derecho. Bueno, nos dice que yo voy a modificar la ley porque la sociedad tiene un concepto de justicia distinto, no está basada en el derecho. Y sobre todo, y lo más importante que nos decía Alexis, es no debe basarse en principios éticos, políticos, o sea, moral y derecho son distintas, problemas políticos, y no introducirse en materias esencialmente legislativas. Entonces, sobre esa base empezaremos a analizar ahora razonablemente, para una razonable definición de razonar. Ese es el nombre, el título que da Manuel Atienza, y es lo que vengo explicándole. Lo razonable, entonces, es la antípoda total de la arbitrariedad. Y arbitrario es aquello que no se puede explicar y se impone por sí mismo, y a veces sabemos que la arbitrariedad es lo que enerva al concepto de justicia. Cuando yo tengo que definir razonable es aquello que se puede explicar, sobre estas bases que nos dio Alexis. Aquello que se puede explicar. Vamos a ver ahora unas cuestiones prácticas de lo razonable, que es casi el motivo de la charla. Yo no puedo introducirme mucho más allá en el tema filosófico porque podríamos estar hablando horas, sobre todo con autores que son muy queridos de mi parte, como es López de Oñate. Perelman, más o menos, diríamos que está. Si yo tuviera que traer acá a alguien que filosofía para poder hablar de lo razonable y empezar a hablar, tendría que ir a Wittgenstein. Por supuesto, eludiendo a Nietzsche, pero ir a Wittgenstein. Y ya con el Tractatus lógico de él nos alcanza. Nos alcanza para hablar varios días. Por eso digo, esto es una introducción. ¿Y por qué? Porque los jueces nos están discutiendo su sentencia filosóficamente. Cuando se dictaron el fallo plenario Gauna Barrio, junto con el amigo Mario Castro San Martino, hicimos dos comentarios, uno en la ley y otro en jurisprudencia argentina, que existía en ese momento. En uno hablamos desde el punto de vista de la lógica práctica matemática, la habitual, y en el otro yo le dije a Mario, digo, y si nos metemos en filosofía, porque nos están hablando de filosofía, el sentido social del seguro, el principio social, el fin social del seguro, cuando nos están hablando del mercantilismo, cuando nos están hablando del concepto solidario del derecho, están hablando de filosofía. En ese ámbito tenemos que discutir. Y así le discutí en una nota, y así muchas veces, algunos colegas que me piden ayuda en alguna expresión de agravio, estoy haciendo lo mismo, que es discutir filosofía con filosofía. El fin social del seguro, yo lo controvierto con mi querido amigo Max Weber para decir que toda acción humana en sociedad tiene un fin social, si no sería antisocial. Entonces, empecemos a hablar. Bien, hablemos de un sociólogo como Max Weber, a ver quién puede refutarlo, en lo que significa el concepto social de la actividad humana, y mucho más organizada como empresa. También lo explica muy bien en economía, en su libro, el tratado ese de economía que él tiene, la economía y sociedad. Cuando nos hablan del principio solidarista del derecho, no cabe ninguna duda que el derecho busca evitar el conflicto, evitar el caos, cosa que los franceses después vienen y nos traen de realidad a la actualidad con la teoría del caos como administración de caos.
Por eso digo, si hablamos de filosofía nos vamos a ir muy allá, más allá de esta charla. Pero fundamentalmente tengámoslos en cuenta. Si nos quieren discutir filosofía, tenemos que discutir con filosofía, no con una lógica matemática. ¿Cuáles son los temas prácticos? El valor de lo reconocido de aquello demandado, que se actualiza a la fecha de la sentencia sin indicar las bases para calcular dicha actualización. Es un lindo chiche que tenemos ahora. Los jueces dicen, el cálculo del crédito a valores actuales, pese a no identificarse con las operaciones estrictamente indexatorias, se asemeja a ellas. ¿Qué nos está diciendo? Que como hay una ley que prohíbe la indexación, los jueces van a actualizar. ¿Por qué medios? ¿Con qué cálculo? ¿Cómo puedo yo saber si esa suma es muy elevada, es poco? Si no me dicen cómo llegó a esa suma. Y nosotros hemos visto muchas sentencias de esas. La sentencia a valores actuales. ¿De dónde surge el valor actual? ¿Qué usó el dólar, el yen, el rublo? No sé, ¿qué usó? ¿El oro? ¿Qué elemento usó? La suma asegurada que va dictando superintendencia, actualizando para la responsabilidad civil automotores. ¿Qué criterio usó? Yo no puedo ir a la Cámara y decir es mucho o es poco, porque no sé cuál fue la base. Yo tengo que pedir es nula la sentencia. No está razonablemente fundada. Si a mí me va a actualizar, me tiene que decir por qué y cómo actualizó. ¿Cómo yo puedo recurrir? Claro, el actor dice, ¿yo por qué voy a recurrir si más o menos esto me conviene? Pero el que tiene que pagar dice, pero dígame, esto es arbitrario, porque por razones que guardo en mi real pecho. Eso fue Carlos III cuando echó a los jesuitas, pero después, nunca más. Ahora, fíjense que en Vera, estoy hablando de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el 772 del Código Civil y Comercial de la Nación, acá lo que hace la Corte es una trampa. Me mezcla conceptos probatorios con conceptos de fondo. Por eso digo, acá hay que discutirles en lógica y en principios básicos. Esto no está fundado. Si no me dice que usó el INDEC, y también que me diga por qué usó el índice de precio al consumidor, por qué no usó el precio mayorista, por qué no usó canasta familiar. O sea, tiene que decir por qué, porque si no es nula, porque viola el artículo 3. No está razonablemente fundada, no cumple una manda normativa. El otro, el fundamento de las cuantificaciones condenatorias. Yo me reía cuando era abogado de una aseguradora, ahora lo es Alicia, yo ya estoy de vuelta, descansando, ella sigue trabajando porque le gusta. Yo veía a los jueces dictar sentencia y decía, conforme la edad, el sexo, la ocupación, ¿qué tuvo en cuenta de eso? Y respecto del sexo, ¿qué me quiere distinguir? El hombre y la mujer tienen distintos ingresos, tienen distintos promedios de vida. Que me diga cuáles. Yo entiendo, me puede decir, bueno, yo no le puedo otorgar al hombre una renta hasta los 75 años porque tomo los datos del INDEC y me dice que la expectativa de vida al nacer de una persona en la ciudad de Buenos Aires, hombre, es de 74 años. O sea, si yo les digo que la renta va a llegar hasta los 75, será en alguno de los cementerios municipales que llevarán la renta, porque la expectativa de vida es 74. La mujer sí es 80, en Capital Federal. El promedio nacional es la mujer 76 y el hombre 70. En una apelación que un joven colega me preguntó, yo le dije, no, invoca al INDEC. ¿Cómo te va a llevar la renta hasta los 75 años de una persona de 60 si el dato que da el INDEC es la expectativa de vida es 70? Algunos me dicen, no, pero en las tablas de mortalidad la expectativa de vida es mayor. Sí, pero las tablas de mortalidad que usan las aseguradoras son de personas revisadas, clasificadas. No se le hace un seguro de vida a una persona enferma con determinadas características que lo saquen de lo normal. Si el riesgo está dado y es asegurable o es postergable, es una cosa, pero hay riesgos que son no asegurables. Entonces no están en las tablas de mortalidad. Las tablas de mortalidad de las poblaciones en general toman a los enfermos, a las personas con defectos, algún defecto físico que provocaría una muerte prematura. Pero las tablas de mortalidad del INDEC, cuando los jueces me hablan de 75 años, yo le pregunto, ¿de dónde sacan ese dato? ¿Por qué se les ocurre que alguien va a trabajar hasta los 75? Está bien, Fay trabajó hasta los 95, pero el que me dice cuál es la estadística, la expectativa de vida,
al nacer es el INDEC. Y el INDEC me dice que el hombre en la República Argentina tiene una expectativa de vida de hasta 70 años. Y no le digo que lo que tendría que decirle a un juez de Chaco Formosa, que es 68 años. O sea que si hablamos de una renta de 75 años, a una persona que tiene una expectativa de vida hasta los 68, es ilógico, no está razonablemente fundada esa sentencia. Estamos hablando de hasta dónde llegar es la edad. Ahora la otra es, ¿cómo valoriza el punto de incapacidad? Las aseguradoras dicen, yo tengo el valor del punto de discapacidad y yo siempre me reía porque los estandariza a todos. O sea, ¿cuánto es el punto de discapacidad por perder 3 dedos de la mano? ¿Qué puede ser 3 deditos? Claro, pero un pianista o un guitarrista es muchísimo. Entonces, no hay un punto de discapacidad. Y ahí viene la cuestión. ¿De dónde sacan los datos? En la ciudad de Buenos Aires yo estaba cansado cuando ejercía de contestar las demandas en base a la base de la Cámara Civil, para pedir la prospección. Digo, si todos los jueces están diciendo que en este promedio, en este rango, con estas incapacidades, con estas edades, los montos son estos, y esta persona está pidiendo 10 veces más, es irrazonable, acá es irrazonable, que no se aplique la prospección. Porque eso no es un sustituto que como la famosa adulterio del Código Penal había que eliminarlo. Bueno, yo creo que hay que eliminarlo si nunca lo aplican. El 45 de malicia y el de prospección no se aplica nunca. ¿Para qué lo quieren? Entonces, ¿esto qué significa? Si a mí no me dice sobre qué bases llegó a determinar la cuantía de la indemnización, si me establece determinados parámetros generales, edad, sexo, ocupación, seguimos en lo mismo. No está razonablemente fundada, es arbitraria, es un criterio personal. Y dijimos que fundamentalmente, como lo decía Alexis, desde el punto de vista de la lógica jurídica, para que sea razonable, tiene que surgir de una norma. Como no hay una norma que diga la valoración, entonces me tiene que explicar cómo llega a esa valoración. Porque la expresión esta, que yo digo, también se corresponde con según mi criterio, según considero, o considero que. Pero dame la razón. ¿Cuál es la razón de esa cuantía? Porque se le ocurrió. Y no es un tema probatorio. No es un tema probatorio, es un tema de fondo que hace a la sentencia. Vamos a ver el caso Flores. Al tratar la indemnización por incapacidad sobreviviente debe aplicarse un criterio elástico de valoración que contenga los parámetros otorgados por el artículo 1746, más no atado a una fórmula matemática financiera. Pero si el artículo 1746 habla de una fórmula financiera, ¿cómo se calcula el valor actual de la renta futura? Con una fórmula financiera. ¿Por qué ese odio a las matemáticas? Yo entiendo que los jueces no quieren ser tachados de desconocedores de la matemática y que en un recurso le digan que no sabe matemática y aplicó mal la fórmula. O que vayamos a la Cámara por mala aplicación. Si no lo sabe, que llame a un actuario para que se haga. Hay muchos actuarios inscritos como peritos. Y el código no se lo prohíbe, puede llamar a un contador en la etapa de liquidación y puede consultar a un actuario. No, como la matemática es odiosa. La matemática es un principio de pensamiento lógico. Lógico matemático, pero lógico. Si los abogados seguimos insistiendo que va de retro Satanás con la matemática, lo que estamos aceptando es que somos ilógicos. Entonces, me parece que es un error después que prescinda de las circunstancias particulares de la víctima. Las circunstancias particulares de la víctima se tuvieron en cuenta al llegar a un valor de la renta. Luego, el valor de la renta con el 1746 es el que se va a aplicar para tomar el valor actual de la renta futura. En ejercicio de los principios de la valoración de la prueba y de la sana crítica, 384 del Código Procesal Civil y Comercial. No, acá no va la sana crítica. Acá no va la valoración de la prueba. ¿Qué prueba? Darle valor a un punto de incapacidad no tiene que ser motivo de prueba, tiene que ser un motivo de justificar por qué le dio ese valor monetario. ¿Qué prueba? Recién estaba diciendo una sentencia donde rechazaron el mal llamado daño moral para mí, que es el daño no patrimonial, sencillamente porque no lo probó.
Nunca se pidió que se tenía que probar, y además el mismo código dice, cuando surge de los propios hechos. O sea, tenemos de un lado y del otro cuestiones que son irrazonables y arbitrarias. De la interpretación armónica de los artículos 1740 y 1746 del Código Civil y de los principios generales de la materia, se desprende que no basta con la aplicación de una cuenta, seguimos con lo mismo, que determine un capital en base a la actividad productiva o económicamente valorable del damnificado, sino que el resarcimiento en materia civil debe tener marco valoratorio más vasto y amplio. Bueno, acá tiene varios errores este concepto. Primero, que creo que es un galimatías, cuando no se quiere justificar lo injustificable, entonces es un galimatías. Segundo, tiene un error ortográfico muy importante. Basto con B larga significa torpe. Basto con B corta significa otra cosa. O sea que lo que está diciendo es diciendo que su propia valoración es torpe y amplia. Pero no quiero que haya querido decir esto. Pero realmente, cada vez que se quieren salir de la norma, se quieren salir de lo razonable, utilizan este galimatías. ¿Cuál es el marco de valoración más amplio y vasto con B corta? ¿Cuál es? Me lo diga. No me lo ponga como título. O sea, es como que los diarios dijeran nada más los titulares y después no difundieran el resto de la noticia. ¿Cuál es el marco de valoración más amplio? Que lo explique. Si no, estamos hablando de una sentencia que es nula porque no está fundada razonablemente. Ahora vamos a nuevamente la indexación sin límite. Porque ahora tenemos indexación prohibida, salvo Mar del Plata. Ustedes pueden ver estos libros, el que quiera se los puedo regalar, porque yo no sé si hacer un asado, porque ya habíamos pasado por esto. Mosé Iturrapbe, que sabe muchísimo más que yo, escribió varios libros, entre ellos Indexación, Abuso y Desindexación, Límites a la Indexación, Alterini, Desindexación, Límite a la cuantía de la responsabilidad civil, Hoy me parece que están a este momento, no sé si tirarlos, regalarlos para usarlos para prender el fuego de un asado. Esto es lo que yo les decía. Quien no conoce su historia, no quiere recordar su historia, está condenado a repetirla. Estamos volviendo otra vez a esta etapa. La indexación se justifica por la inflación. Y yo creo que acá hay un tema central. Si vamos a hablar de economía, hablemos de economía en serio. Porque las aseguradoras se ven frente a la inflación también afectada. Le sube la luz, le sube el alquiler, le suben los sueldos, porque hay inflación. Entonces pareciera que no estaba afectada por nada de todo esto, y es la única que puede pagar sin límite. Cuando no quiero disputar con los que hicieron las 5 ponencias que hablan del tema de la suma asegurada en el Congreso, me parece falta de ética disputar si no están presentes hoy, y con uno de mis queridos amigos voy a hacerlo, pero personalmente, el tema de la inflación es un tema que afecta a todos, no a una sola parte. Si afecta a todos, la solución tiene que ser, y creo que hay uno de los autores que más o menos la propone, que es que el esfuerzo sea compartido. La sufrimos todos, si alguien sufre un poco más porque encima tuvo un daño, veamos cómo se indemniza, pero no sin límite. El tema de la indexación sin límite sabemos que terminó muy mal, muy mal. Detrás de todo esto, quienes están volviendo a la indexación, se olvidan que la indexación, los seguros sin límite, la Caja de Ahorro había sacado un seguro de responsabilidad civil sin límite, tenía una espalda muy fuerte, que era el Instituto Nacional de Reaseguros. Cuando el Instituto Nacional de Seguros dejó de ser el gran pagador, en la época en que el actual presidente era superintendente, se liquidaron más de 150 aseguradoras. Entonces esto hay que hablar serio. No podemos repetir el mismo error otra vez. Y este es el tema que me dijo Susana, dice, algún tema que estés tratando, estudiando, como para comentar un fallo. Y este es el fallo que yo estaba por comentar, que me llama la atención,
porque es de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C. Este fallo hubiera sido perfecto, lo hubiera entendido en la Sala F, pero de la Sala C. Y ese de este año, le pongo los datos para que alguien lo quiera ir a buscar. La suma propia cuando la aseguradora se honora su obligación en el momento en el que, por haber sido previsto en el contrato, resultar de la ley, las partes han tenido miras cuantificar de ese modo el máximo del ingreso. La demandada ha incurrido. Esto, que yo les advertí cuando empezaron las primeras sentencias, el fallo plenario Musa Gómez de la Vega contra la defensa, Morandi dijo eso. La suma asegurada es infranqueable. No, el resto que está pagando, lo está pagando por haber incurrido en mora o haber incurrido en una mala defensa en la dirección del proceso. A mí me llamó la atención. Este es el fallo que voy a comentar y que motivó esta charla. Por suerte todavía está vigente la ley 24.283, creo que no la derogaron, algunos se olvidaron que estaba vigente, que es la llamada Ley Martínez de Amonda, se puso como producto de, que trató de morigerar los efectos de la inflación, pero era solo posible cuando la prestación o el valor era respecto a un objeto, pero respecto de una incapacidad, cuando a mí no me dijeron cuáles son las bases, yo no puedo saber cuál es el límite. Si a mí me dice, mire, el señor no me probó cuánto ganaba, era un changuista. Yo creo que el mejor criterio para tomar en cuenta es un porcentaje del salario mínimo. ¿Por qué no todo? Porque es una chance. Si está desocupado, es un changuista y no me prueba cuánto tiene ingreso, que me lo diga el juez. Cuando va a actualizarse, entonces yo tengo parámetros, como va a decir, hasta acá llegamos. No puede aplicarme los índices de actualización porque sí. Bueno, este es interesante porque no puede ser superior al valor real del objeto, o de dicha cosa, o bien, o de la prestación. Se olvidó de los que se refieren a daños y perjuicios personales. Y este es el caso de Mar del Plata. Si bien es una quiebra, si bien es un caso extremo, duró 40 años, las posibilidades de que este hombre pueda cobrar, dice que en el fallo al final pone rechazar el recurso de apelación, confirmar la sentencia apelada. 2, declarar la inconstitucionalidad de los artículos 7 y 10 de la ley 23.928, pues Mar del Plata tiene su propia jurisprudencia, indexa ahora porque es inconstitucional estos dos artículos. O sea, más grave la cosa. La Corte de la Provincia de Buenos Aires, en Puga, Carlos, contra Búsico, nos dice, y en Albarracín también. En otras palabras, que la limitada prestación nominal a la que ha pretendido seguirse la aseguradora, sobre pretexto de haber sido regularmente contratada y aprobada por la autoridad de aplicación, desvirtúa los hechos el objeto mismo del aseguramiento. ¿Cuál es el objeto de asegurarse? Que la aseguradora pague todo. Cuando a mí me ponen esto, vuelvo a decir, esto es arbitrario. Esto es lo contrario a una resolución fundada razonablemente. O sea, el aseguramiento, no hablemos del obligatorio, hablemos del voluntario, no tiene por fin indemnizar a la víctima, tiene por fin cubrir al asegurado en la medida del seguro, por eso tiene un límite. Y que habiendo sido dudado hace ya casi 10 años, aparece lógicamente desfasado de la entidad pecuniaria que exhibe la condena actual. Si ello no conforma algún arquetipo ejemplo de estipulación abusiva, o sea que la suma asegurada ahora es abusiva porque hay inflación. Se le parece bastante. Hasta acá llegamos a ver los anteriores temas, por lo mío fue siempre el planteo. Y acá el valor relativo de la suma asegurada, sí, ya es un planteo que yo vengo haciendo en varias charlas que realicé el año pasado. Y van a ver, yo pongo la Ogaña Doctrina Autoral sobre la materia. Evidentemente son estas ponencias de Hernández del Instituto de Derecho del Seguro de Santa Fe, de Pirota, Pita y Sobrino.
no voy a controvertirlas, no voy a hablar de ellas. Algún día voy a poder, lástima no pude estar en Paraná, pero ya tendré vendetta dentro de 2 años. Los trabajos son, yo creo, lo más actualizado en materia de límite de la suma asegurada, actualización de la suma asegurada, está en estos trabajos. El Instituto de Derecho de Seguro de Santa Fe tal vez se enseñó demasiado al concepto de Santa Fe, a la provincia de Santa Fe, pero son útiles y sirven. Ya les digo, no voy a controvertirla, sobre todo la última. Ahora, la pregunta es, cuando hablamos de ¿es abusiva la suma asegurada, es inoponible la suma asegurada? ¿A qué suma hablamos? ¿La de los seguros voluntarios? ¿Los seguros de contratación obligatoria no regulados? Por ejemplo, el 1685 del Código Civil y Comercial, que nos dice, bueno, si la autoridad de aplicación de la ley de seguros no dicta ninguna norma, la suma asegurada debe ser razonable. Volvemos a lo razonable. Los seguros de contratación obligatoria regulados, la suma asegurada es lo que diga el regulador. La pregunta mía es, si me va a dictar las normas que tienen que contener el contrato por un acto administrativo, que es ley en sentido material, si me va a decir cuál es la suma asegurada y no me permite convenir con los asegurados una suma superior, y si me permite, me lo limita, me parece que el asegurador no tiene nada que ver con el ente regulador. O sea, dictar una norma diciendo que una cláusula de condiciones generales del seguro de automotor es abusiva, es erróneo, para mí es erróneo. Lo que hay que decir es inconstitucional, porque se está irrogando facultades que no tiene la superintendencia. A mí me obligan a esto. ¿Por qué tengo que responder si hay un principio básico que dice que quien cumple la ley no debe responder por las consecuencias del cumplimiento de la ley? Pues una sentencia que dijera lo contrario sería no estaría razonablemente fundada. Pero el artículo 61 dice que el asegurador responde solo hasta el monto de la suma asegurada. Yo acá aclaré, pareciera que hasta aquí va todo bien y clarito, pero la propia ley 17.418 me tira argumentos en contra. El primer argumento en contra que me tira es la excepción. ¿Para qué decirme la excepción? Salvo que la ley o el contrato dispongan diversamente. No lo hubiera puesto. Si lo dice una ley, va a ser una ley distinta de la 17.418 que dirá expresamente que en ese caso la suma asegurada no es el límite. Y si dispone otra cosa en la póliza, pues se dispone otra cosa en la póliza. Si no está prohibida, está autorizada. Ahora, ponerlo al mismo artículo 61 es darle un valor relativo. Si a eso le sumo que el 87 me dice que la suma asegurada es el límite, salvo que se convenga reconstrucción, y yo tengo una suma asegurada que reparar el automotor no llega ni al 80% del valor actual del automotor, pero con la inflación, yo hablé de reconstruir el vehículo porque tiene que ser reparado. ¿Y qué pasa si me supera la reparación de la suma asegurada? ¿Qué pasa si pactamos valor reposición? Vean que las excepciones no eran necesarias. Si las partes pueden convenir algo, que lo convengan, no hay por qué ponerlo en la ley. Sin embargo, podrá convenirse, salvo que se convenga. ¿Para qué ponerlo en la ley? ¿Para qué hacer que el artículo 61 se debilite en la fuerza que tiene? El 73. El asegurador está obligado a realizar los actos que haya realizado el salvamento, el cumplimiento de los deberes del artículo 72, aun cuando hayan resultado infructuosos o excedan la suma asegurada. El 61 me decía que era el límite y el 73 se desdice. ¿Qué necesidad había de poner esto? Pero para terminarlo, y lo peor, bueno, acá lo que nos dice Alperín, actualizado por Nicolás Barbato, en la página, la obra esa de Hammurabi, es el libro El Gordote, del año 2001, en la página 522, y Nicolás Barbato después en el Derecho, 150, página 158, también lo vuelvo a repetir. En el seguro de responsabilidad civil, el salvamento adquiere características propias que se concreta en la obligación de confiar la dirección del proceso. Entonces, ahí lo que está diciendo es, la suma asegurada es el límite, pero
Si la dirección del proceso resultó dañosa para el asegurado, ahí hay un nuevo concepto a indemnizar, y eso también lo dice de alguna manera Morandi en su voto en Musa Gómez de la Vega. El 118 nos dice que el crédito al damnificado tiene un privilegio. Por acá tengo un privilegio, el crédito quiere decir que tiene un derecho, que es derecho creditorio, sobre la suma asegurada y sus accesorios, con preferencia sobre el asegurador, el asegurado y cualquier acreedor de este, aún en caso de quiebra de concurso civil. La primera pregunta es, ¿suma asegurada o capital de condena indemnizatoria debía haber dicho? Porque la suma asegurada no tiene accesorios. Esta ley me la complica, porque yo estaba en el 61 seguro que la suma asegurada era el límite. Ahora me viene con que la suma asegurada tiene accesorios. ¿Cuáles son los accesorios? Los intereses y las costas no, porque no son accesorios de la suma asegurada. Además, ¿por qué la suma asegurada si la indemnización puede ser menor a la suma asegurada? ¿Por qué va a tener privilegios sobre la suma asegurada el damnificado si puede ser la indemnización inferior? Entonces yo me pregunto, ¿cuáles serían las accesorias de la suma asegurada? Ninguna. ¿Por qué me la confunden? Bueno, esto hay que tratar de solucionarlo. Por supuesto, hubo quienes lo intentaron con buena voluntad. Uno de ellos, nuestro querido Lito, que hizo un proyecto para solucionar estos temas, y ahí está en la biblioteca. Y otro es empezar a trabajar para que esto se cambie. Esto tenemos que solucionarlo. Por supuesto que si esto lo llevo a la responsabilidad civil, establecimientos educativos, del establecimiento, la responsabilidad civil médica, y va a sentir mucho de lo que es el seguro obligatorio y el seguro voluntario de automotores. Y, como bien se dice en varias de las ponencias, una de las soluciones para evitar estos problemas que estamos teniendo es que por fin tengamos un seguro obligatorio automotor, que se había trabajado en eso y bien, y algún día lograremos que se dicte. Muchas gracias. Con esto creo haber terminado. Sí, me excedí más de la media hora que dije que iba a tener. Así que quedo a disposición de todos ustedes para poder charlar. Yo les pedía que participen, nadie me interrumpió, no sé por qué, pero bueno. Yo lo que Bueno, quiero... muchas gracias, Carlos. Un Bueno, gusto. Y ahora, bueno, abrimos a preguntas y a debate. A ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo haría un comentario. Buenas tardes a todos. hola, ¿qué tal? Adelante. No, simplemente que en RC, y habrá que ver, y entiendo que hay cuestiones semánticas e interpretativas, pero en RC la suma asegurada, en rigor de verdad, el asegurador paga más de la suma asegurada. Los intereses y las costas son en exceso de la suma asegurada. Con lo cual, creo que esos serían los accesorios a los que podía hacerse referencia. Y es una realidad. Cuando uno dice ahora en Argentina que los intereses son en exceso de la suma asegurada, bueno, da para mucho, pero ya sabemos todos que los intereses hoy en día son indexatorios, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas. Yo coincido que la ley en este y otros aspectos amerita algunos cambios y alguna reforma. Gracias. Yo, sumándome a lo que dice Diego, quiero aclarar que yo expuse errores, no tomé posición. Mi posición es la suma asegurada, es el límite de la responsabilidad contractual. En eso no cabe duda. Lo que tenemos que discutir a partir de Musa Gómez de la Vega y de este fallo de la Sala C es qué es esto de que la mora se rige por una norma distinta que la contractual. Ahí está, ese es el punto, el meollo por el que nos van a las aseguradoras le van a atacar ese límite. Si no, yo no estoy hablando del límite. El límite lo acepto, pero además la sanciono por mora actualizando la suma de la sentencia. Ese es el problema, no sé si me entienden. Yo concretamente dije, el límite es el 61, está claro, con todos los problemas que vienen después, pero el problema no está en el límite de la suma asegurada, sino el artículo, este fallo de la Sala C comercial es el que vuelve a tirar para atrás. Por eso yo empecé diciendo, si no recordamos la historia, volvemos a cometer los mismos errores. No hay un INDER
que pudiera bancar lo que muchos pretenden que ocurra, que es sin límite. RC sin límite no puede existir. Muchas gracias, Carlos, muy claro. ¿Puede hacer una pregunta, Carlos? Sí, adelante, adelante, adelante. Bueno, primero te felicito por la parte de la exposición que pude ver. Me conecté un poco más tarde cuando iniciaste. ¿Te parecen lógicas las sentencias que si uno contrata una póliza, lo citan en garantía en la póliza que contrató el asegurado libremente, una sentencia diga que el asegurador debe responder en función de los valores actuales que fija la Superintendencia de Seguros, cuando las resoluciones de Superintendencia de Seguros claramente establecen esta suma asegurada regirá para los contratos de seguros que se celebren a partir de una fecha dada? Sí, no, pero volvemos a lo mismo. O sea, yo creo, insisto, yo lamentablemente que no pude ir a Paraná para defender una de mis ponencias, que era la suma asegurada y las condiciones generales de la póliza de automotores, en este caso la más difundida, no es un contrato. Acá yo me voy con risolía. Esta es la famosa crisis y muerte del contrato. Es un acto administrativo, es ley en sentido material. Yo estoy cumpliendo una ley. Como aseguradora cumplo una ley. Quien cumple la ley no puede ser obligado a responder más allá de lo que decía la ley. Por lo tanto, vayan contra la superintendencia, declaren la inconstitucionalidad de tal o cual cláusula o de tal o cual resolución. Pero no me pueden hacer cargo a la aseguradora de cumplir la ley. Porque si yo le digo a la superintendencia, no, mire, la suma que usted me pone me parece que no es suficiente. Yo voy a poner 100 millones. Me van a decir que estoy haciendo ejercicio normal de la actividad aseguradora y la van a sancionar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la aseguradora? Aceptar lo que le impone la autoridad pública, que creo que es inconstitucional, se excedió, porque lo que la superintendencia tenía autorización por la ley 20.021 es a revisar lo que hacen las aseguradoras, lo que proponen las aseguradoras. Si la redacción realmente la hace, pero el disponente es la aseguradora, yo aceptaría que fuera abusiva. Pero si la hace la superintendencia, es un acto administrativo y por lo tanto es ley en sentido material. Y además aclara, y cuidado que no me toque una coma, y cuidado que no me ponga un endoso diciendo lo contrario que lo que dice acá. Entonces yo creo que es irrazonable. Volvemos al artículo 3. Una sentencia que dijera eso no estaría razonablemente fundada y sería nula. Excelente respuesta como siempre. Gracias, Quique. Una pregunta, quiero volver al inicio, a esa parte filosófica que estuviste planteando, Carlos. Y es, uno, claro, leyendo el código, es como que cambió el código de las leyes, cambió el código de los casos. Y este tema de una resolución que tiene que ser razonablemente fundada, es como que abre el espectro a cuáles son los criterios en los cuales va a resolver un juez. Y yo recuerdo haber leído en alguna oportunidad que la razonabilidad de una sentencia está dada por lo que dicta el ordenamiento jurídico, por lo que vienen resolviendo otros jueces, y eso es lo que le va a dar razonabilidad a esa sentencia en un momento dado o en un momento determinado. Que como muy bien vos dijiste, en una época puede ser un criterio de razonabilidad, pero en otro momento puede cambiar ese criterio de razonabilidad. Yo tenía ¿no? como ejemplo para eso. Entonces ahí la pregunta es, ¿vos ves que el camino va por ese lado o ves que puede haber un retorno al viejo criterio de que las sentencias tienen que dictarse de acuerdo a la ley? No, es que clarito. Pensando en estos criterios de que dicen que las leyes tienen lagunas, en cambio el ordenamiento jurídico, que incluye las decisiones judiciales, no lo tienen. El problema del código actual, primero yo te iba a decir, si alguien dijera los mismos versos que el poeta ese que dice, te robé un ósculo al pasar, hoy terminaría preso, antes lo elogiaban. O sea, y esto tiene que ver con el concepto social de justicia. Esto sí tiene que ver. Pero yo lo que pido es que no sea por razones de su real pecho los señores jueces dicten, sino que tengan fundamento. ¿De dónde sacan cuál es el concepto social de justicia? El problema que tenemos es el artículo 2 del Código Civil y Comercial.
Porque el artículo 2 nos introduce el naturalismo, el sistema normativo ya está en crisis. ¿Por qué? O el sistema normativista, positivista, está en crisis, porque nos está hablando de valores. Está hablando de valores jurídicos. Cuando nos meten los valores, ya nos está metiendo, ya no solo en el aspecto normológico, sino en el concepto de justicia. Algunos jueces inclusive se toman el trabajo de leer el preámbulo de la Constitución y decir que es una manda. Sabemos que no es una manda, y todos los constitucionalistas dijeron que no es una manda el afianzar la justicia. Y sí, el valor jurídico de justicia, pero después lo limita dentro del ordenamiento jurídico. Y entonces dice, cuidado, interpreta la ley, la norma, con el principio jurídico, filosófico y naturalista, el derecho natural, de lo que es la equitas, pero dentro del concepto total del ordenamiento jurídico. Entonces yo me pregunto, si en un supermercado yo me llevo 3 paquetes de azúcar, no puedo pagar uno, porque hay un concepto social de los alimentos y la provisión de alimentos, yo me llevo 3 y pago 1. Entonces el ordenamiento me dice no, esto es equilibrado, el UDES es equilibrado. Usted paga lo que le dicen que tiene que pagar, porque entonces en el seguro es distinto. Hay un artículo que nos dice claramente que todo lo vinculado al precio no es abusivo. Por ende, y eso se lo roba al doctor Quintana, por ende, si el precio del seguro surge de aplicar la tarifa sobre una suma asegurada, ¿por qué entonces violan el Código Civil? Porque no es abusiva la suma asegurada, porque el equilibrio del precio estuvo con la suma asegurada esa, no con otra. La suma asegurada tiene varias funciones. Una es calcular el precio. Si entonces me dicen, no, por el mismo precio usted se lleva más. Bueno, entonces yo voy con el chaquito y me llevo más azúcar por el mismo precio. Y yo voy a tratar de que si yo tengo 3 hijos, pague uno solo en la escuela privada y los otros 2 vayan gratis. Porque también me baso en el principio de afianzar la justicia, la educación pública, la educación en general, tiene una función social. Entonces, cuando yo digo valores jurídicos, también tengo que hablar igualdad ante la ley. Eso hace lo razonable. Porque razonable tiene que ser la norma, razonable tiene que ser el fallo, y razonable tiene que ser su interpretación, cuando hablamos de razonabilidad. Pero justamente lo que yo quiero aclarar es, si me van a discutir filosofía, le discuto filosofía que están errados. Si vamos a discutir normalógicamente, el artículo 2 es clarito, conforme al ordenamiento jurídico general. Entonces ahí coincido con vos. No es que se afianza el normativismo positivista. O sea, todo está en la ley, solo la ley. O sea, el juez no es un aplicador de ley, porque si no, por inteligencia artificial, hacemos fácil. O sea, los chinos lo están practicando, que es sistematizar la información de las sentencias y hacerle a alguna máquina, a una computadora, en base a estos antecedentes y el blockchain, que la información que ella quiera buscar, que vaya dictando sentencias. Y no es así. Y no es así porque eso sería la aniquilación del derecho. Los jueces hacen derecho, no aplican la ley, sino aplican el derecho. Pero quiero aclarar, la ley es el instrumento principal del derecho. Eso no cabe ninguna duda, y el derecho es el medio con el que llegas a la justicia. Esto no lo dije yo, lo dijo Morandi. O por lo menos lo dice Exupéry cuando habla de la escalerita que se te lleva al cielo. Bueno, el cielo nuestro es la justicia. Pero lo principal para que una sentencia esté razonablemente fundada, cumpla el precepto del artículo 3 y no sea nula, es justamente basarse en la norma. Podrá después analizarla, pero no puede decir, no, esta ley no... ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiábamos nosotros derecho civil en el año 68, más o menos? Y Borda decía, para la sentencia sea justa, estos 20 artículos hay que tenerlos por no escrito. Bueno, Borda era muy justo, pero estaba equivocado. No se puede decir, no tomo estos artículos. Entonces, si el artículo está, si hay que interpretarlo, porque además, lo dice muy bien Manuel de Atienza, los casos en que nosotros tenemos ahora son muchos, pero normalmente los casos en donde uno puede apartarse de la ley son tan pocos que no daría ni siquiera tiempo a discutir mucho, porque son las excepciones.
Entonces, la norma tiene que estar primero. En un trabajo que yo hice de filosofía sobre el concepto aristotélico de equidad, que tengo el orgullo de que esté el loco del profesor de filosofía del derecho acá de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires como bibliografía obligatoria, y yo dije que la equidad es muy linda para solucionar algunos problemas donde la aplicación de la ley sería injusta. Pero todavía no tenemos, y termino diciéndolo así, no tenemos ni el nivel ni la capacidad de jueces como para aplicar la excepción a las normas que puedan resultar injustas. Mientras tanto, apliquemos la norma. Por eso confío con vos, coincido con vos en el sentido de, lo primero es la norma. Si tengo norma, no puedo irme de la norma. Si hay un artículo 61, no puedo irme del artículo 61. ¿Por qué voy a decir que es inconstitucional, que el artículo 61 es abusivo? O sea, las aseguradoras proponen la inflación para beneficiarse. Si las rentas pueden, cuando me obligan a la superintendencia nuevamente, me obliga a comprar títulos públicos, que después me dice, bueno, póngalo falsamente a valores de compra en el balance para que no se vayan al tacho, pero valen centavos y yo perdí plata porque me obligaron a perder plata. Y bueno, a repetir, las aseguradoras sufren la inflación igual que todos. Les aumentan los sueldos, les aumentan los alquileres, les aumentan todos los insumos y los conceptos. No le regalan los servicios de computación o le mantienen los precios, o los trabajadores son faquires. Así que la inflación también la afecta. Y la afecta cuando tiene que reparar un automotor por el que cobró una prima a principio del año y resulta que al fin del año tiene una inflación por el precio al consumidor del 60%, pero como la pintura o los repuestos son importados, tiene una inflación del 300 o 400%. O sea, sufre la inflación también. Entonces, encima le van a tirar el que la suma asegurada no es el límite, volvemos otra vez al principio, que es cuando yo puse el que no recuerda su historia está obligado a repetirla. Pero sabemos las consecuencias. Carlos, ¿me permitirías agregar Sí, sí, algo sí. al análisis que me parece importante destacar en esta instancia? Nada, primero felicitarte, ¿no? por la muy clara esta locución. Solo quería hacer esta referencia, porque cuando hablamos de las sentencias, hablamos de casos en los que se imputa al asegurador un incumplimiento. En el ámbito contractual, ese incumplimiento deriva, como tengo para mí en forma indubitada, la obligación del asegurador es una obligación de dar dinero, y la consecuencia inmediata del incumplimiento de una obligación de dar dinero son los intereses. Ahora bien, no vamos a refrescar las disputas en doctrina civilista sobre si ese es el límite de las consecuencias de la mora en las obligaciones de dar dinero, porque bueno, deberíamos remontarnos a una vieja polémica, pero sí lo que podemos decir es que en el código actual se extienden las consecuencias de un incumplimiento contractual a los que denominamos los mayores daños en caso de dolo. De modo tal que cualquier incumplimiento contractual que pudiendo haberse cumplido no se cumple, bueno, estaríamos en condiciones de extender el resarcimiento hasta las consecuencias inmediatas previsibles. Esto es el mayor daño, que en nuestro caso, en materia de seguros de daño, sería el valor real y actual de las cosas, porque malgrado la ley de desindexación, hoy también tenemos el 772 en el Código Civil y Comercial, que fija esa medida como límite para cuando se valoriza una obligación de dar dinero, como sería el caso de la mora, en el entendimiento de esa vieja jurisprudencia de la Corte, que arrancó mucho antes que en 1976 con el caso Vieites, arrancó por lo menos 10 años antes con otros precedentes de la Corte en el mismo sentido. Y en el ámbito de la responsabilidad civil y del seguro de responsabilidad civil, un poco la cuestión que a mi juicio habría que plantear y querría conocer tu opinión es si la mora del asegurador se produce desde el momento del hecho ilícito que produce el asegurado y no el asegurador, o antes bien, como interpreto yo,
desde el momento en que se dicta sentencia que extiende al asegurador la condena dictada contra el asegurado. De modo tal que ahí los intereses no tendrían como fundamento la mora, sino que tendrían como fundamento, antes bien, creo yo, que el asegurador se queda en su bolsillo con dinero que ya desde el momento del siniestro era tendiente a mantener indemne al asegurado. De modo tal que esos intereses compensatorios se deben, porque si no, la injusticia para el asegurado sería que se mantenga esa suma dineraria original a pesar de haber corrido todo el plazo del juicio y haber en esa misma medida dispuesto el asegurador de ese capital que tenía que reservar para mantener la indemnidad del asegurado. Entonces creo yo que en uno y en otro ámbito, en el ámbito contractual y en el ámbito extracontractual, más dado la unificación del Código Civil y Comercial, el asegurador debe intereses por sobre la suma asegurada. Y que esto es así, aunque no lo diga expresamente el artículo 61. Si uno compara la ley argentina con otras legislaciones, observa que desde el concepto mismo del seguro, en el artículo primero, la ley española, la ley italiana, etcétera, se referencia justamente según lo acordado, ¿no? La medida de la prestación a cargo del asegurador según lo acordado. De modo tal que en tren de revisar nuestra ley quizás fuera oportuno introducirla allí. Así que bueno, nada, sobre estas cuestiones quería un poco conocer tu opinión, querido Carlos. Sí, en el seguro de responsabilidad civil, la obligación del asegurador es de indemnidad. ¿Y cuándo nace la obligación de indemnidad? Bueno, en principio, cuando se tiene que asumir las costas, pagar los anticipos a los peritos, todo lo que sea los costos y costas del juicio, y luego cuando hay una sentencia, en ese momento es donde el asegurador debe depositar la suma de la liquidación aprobada, con lo cual incurriría en mora desde la liquidación aprobada, porque es en el momento en que si no paga la aseguradora, paga el asegurado, entonces no lo mantuvo indemne. Es el momento 116 de la ley. Claro, sí, sí. Claro, lo que ocurre es que los jueces entienden que la mora, Musa Gómez de la Vega, no hablaba de dolo, sino de que al asumir la dirección del proceso, debe responder por los daños provocados en la dirección del proceso. Y uno de ellos es que no es la culpa de nuestros queridos tribunales que tardan. Ahí hay una ponencia que hablaba de Santa Fe, 10 años, como regular. Yo termino de recibir una sentencia, yo dejé de ser abogado de una aseguradora hace 12 años y termino de recibir una sentencia de una causa del año 89. El hecho ocurrió en el año 89. La pregunta es cómo se llegó a esto, si se chicaneó los procesos. No, simplemente la apertura a prueba se demoró un año, los incidentes demoraron 3 años, el proceso. Entonces puede hacerse cargo a la aseguradora, porque además hay otra cuestión que también es discutible, porque los argumentos tienen que tener fundamentos, que es decir, ¿por qué no transó antes? ¿De dónde surge la obligación de transar? ¿Por qué no hizo una oferta anterior? ¿De dónde surge eso? En más, hay un comentario mío, un fallo, en la revista El Derecho, que me pidió nuestro querido amigo Claudio Speyer, donde la aseguradora depositó la suma asegurada más las costas más los intereses. ¿Qué interpretó el juez en lo contencioso administrativo, civil y comercial federal? Ya la Cámara lo ratificó, que era por cada uno de los damnificados. No era la suma asegurada total por acontecimiento. O sea, tenía que volver a depositar la suma esa por cada uno de los damnificados. O sea que ni siquiera en ese caso podemos decir qué es lo que hay que hacer. La suma era horrorosamente elevada, entonces lo que se hizo, se pagó lo que se tenía que pagar y se negoció y se transó con los demás. Pero ni siquiera cumpliendo con el 110, depositando y cumpliendo con el 110, la aseguradora va a estar tranquila. Porque además uno dice, no, pero está la corte, pero llegar a la corte no es barato. Y llegar a la corte con una sentencia de 20 millones, 30 millones de pesos, no es barato. Una, y 10, y 20, y cada vez hay que llegar, por cada una hay que llegar.
Entonces, por el otro lado, vuelvo a repetir, ¿cómo se soluciona en el seguro, como en cualquier otra situación económica? Aumentando el precio. Aumentando el precio. A mí me ponen más requisitos, tengo que aumentar el precio. Cuando yo hice un curso de seguridad sanitaria, el sobrino de Vítolo nos decía, si a mí me congelan la nota de la prepaga, si me aumentan las prestaciones, el equilibrio no, se rompe, yo tengo que buscar el equilibrio por otro lado, que es bajar la sanidad. Si las aseguradoras le van a decir cómo tienen que ser los contratos, cuáles van a ser las sumas aseguradas, y además las van a condenar, en algún momento va a tener que buscar el equilibrio. El equilibrio lo va a buscar o bajando de prestaciones o subiendo el precio. Y subir el precio genera inflación, porque el seguro afecta a todo el mundo. A los fletes, afecta a toda la actividad económica. Entonces, la vez pasada pasaba una señora con su hija en una moto sin casco. Yo le digo, ¿por qué no usa casco? Y la señora no me entendió, creyó que yo estaba haciéndole un chiste, y me dice, se recordó a mi madre. Le digo, ¿sabe cuál es el problema? ¿Por qué le pido que use casco? Porque si usted se lastima, va al hospital, la plata de los 100.000 pesos que sale de la terapia intensiva por día la vamos a pagar todos nosotros. O sea, yo estoy cuidando mis intereses, me interesa muy poco su cabeza. Y con el seguro pasa lo mismo. Creer que las aseguradoras están fuera de la sociedad, pese a que dice que tiene una función social, es un error. Está dentro de la economía. Y afectar al sistema asegurador es afectar a todo el sistema económico. Supongamos de que tenemos la suerte de que no hay inflación. Y tenemos estas sentencias. ¿Qué va a hacer la aseguradora? Generar inflación, porque va a aumentar los costos de los seguros, los colectivos van a pedir cobrar más, los trabajadores van a pedir cobrar más porque todos los productos se están subiendo, los alimentos se transportan en camiones que tienen seguros que se han elevado los costos. Entonces, habría inflación nada más que por las sentencias. Eso es lo que yo digo. Hay un trabajo muy bueno que me homenaje de Carlucci, de la editorial Ruizani Cruzoni. Era una colección que era Economía y Derecho, en donde analiza puntualmente este tema, desde el punto de vista de la interpretación económica del derecho. No quise entrar hoy, porque si no, no se iba a alcanzar el tiempo, de este tema de la interpretación económica del derecho y la difusión económica que una sentencia puede generar. Pero ahí coincido contigo. Si me van a inventar conceptos, entonces, por ejemplo, si me van a decir que yo respondo por la dirección del proceso, voy a hacer los números a ver si me conviene declinar la dirección del proceso y quedarme nada más como controlándolo, que además me lo permite. Carlos. Yo no me hago responsable de la dirección del proceso. Acá tenés otra pregunta, Carlos. Sí. Carlos Federico, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Fabiana se anticipó a la pregunta también parecida que iba a hacer yo en este sentido respecto de los intereses, porque uno ve la mayoría de los pronunciamientos, que en lo que en realidad ocurre es que se toman conceptos, terminología propia de juicios de responsabilidad contractual y los traspolan directamente a los juicios de responsabilidad civil o a los juicios de responsabilidad extracontractual. Entonces acá también, ¿qué parecería, más allá de las intenciones de los jueces, que pueden ser buenas, lógicamente, es cuándo comienza la mora verdaderamente de la aseguradora, en rigor? Cuando es citada en garantía. ¿Cuándo comienza la mora de la aseguradora? Porque no se identifica la mora de la aseguradora con la mora en la relación asegurado tercero-víctima. Parece que los tribunales lo identifican con ese momento. No, Con el momento de producción del daño. Y parece... La aseguradora tiene que mantener indemne al asegurado por cuando deba a un tercero. Claro, pero eso es a partir de la sentencia, justamente. Claro, pero Fabián, ¿qué es lo que debe? Ahí entraría el mora. No, pero ¿qué es lo que debe el asegurado al tercero? Le debe capital e intereses. Debe mantener indemne por cuanto deba a un tercero en virtud de la responsabilidad civil establecida en el contrato. O sea, ¿qué le debe al tercero? El capital más los intereses. Por eso coincido. Ahora, el pero tema la mora es que... de la mora de la aseguradora por la que se sumaría a la indemnización a esa liquidación es no pagar esa liquidación sobre una liquidación firme. Claro, pero este es el momento a partir del cual se produciría la mora. La actualización de la suma mora de la asegurada, aseguradora sí, pero la mora del dañador es desde el hecho. Claro, el tema es ese, justamente 109, fundarlo. Claro, Yo comparto. Debo las indemnizaciones que correspondan más los intereses, porque la mora, eso es lo que debe. En el límite de la suma asegurada, en el límite del 118 que dice el límite del seguro, lo que la aseguradora tiene que pagar es
lo que debe el asegurado. ¿Qué debe? Capital e intereses y costas. Tiene que pagar todo. Claro. En el Por límite- eso fundar en el acto sentencial mismo la actualización de la suma asegurada en la mora de la aseguradora, si la aseguradora todavía no está en mora, es incorrecto. Y esto ocurre no, porque muchas veces se traspolan estos criterios de juicio en materia de responsabilidad contractual, en donde en el acto sentencial se funda en la mora porque sí se identifica la mora, obviamente, al momento en que debería haber cumplido, la aseguradora no cumplió, se condena por el incumplimiento y esta depreciación que puede haber tenido la suma asegurada se incluye en materia contractual como un concepto de daño moratorio, digamos, dentro a grandes rasgos de lo que es daño moratorio en la relación contractual, asegurado o aseguradora, pero no en el proceso de daños de responsabilidad civil en donde la aseguradora es una citada en garantía, es un tercero. No, yo estoy coincido, pero por eso digo que a veces nos encontramos con fallos que tienen principios metanormativos y obligan a la aseguradora a transar antes para que no se desvalorice la suma asegurada. Claro, eso también parecería una especie de sanción a la conducta de la aseguradora, pero el tema es que, o en qué momento, o sea, ¿dónde queda visible eso, digamos? ¿Cuál es el momento a partir del cual la aseguradora debería haber transigido o no? Claro, pero que me lo diga. Claro, sea, pero es que no surge de ningún lado eso. ¿No? Hay un juez en Quilmes, que no voy a decir cuál porque tengo una cierta esquina con él, porque es medio autoritario, en una audiencia ni siquiera me saludó. Yo le apliqué el artículo 58 y le dije que soy asimilado a los jueces, así que empecemos la audiencia bien y salúdeme, porque yo lo saludé y le dije buenos días. Así son sus sentencias. Bueno, él entendió que desde una pericial médica, donde se determinó cuál era la incapacidad y después el grado de incapacidad, y después se contestaron las impugnaciones y pedido de explicaciones, comienza la mora de la aseguradora porque ahí tendría que haber transado. Porque tenía fundamentos suficientes. Pero ¿dónde está la obligación de que una aseguradora transe? O sea, eso es lo que yo digo. No podemos ir a buscar lógicas metajurídicas. O sea, pero vuelvo al artículo 3 del Código. Eso es una sentencia que no está razonablemente fundada porque es arbitraria. O sea, sí, ahí quisiera hacer un comentario sí. Sobre lo que decía Carlos Federica. Hay muchos Carlos. Sí. Y es que una cosa es el accesorio de la obligación del asegurado, claro, dentro del contexto de la obligación de mantener indemne, que hoy en día se trata de intereses y en su momento hay una jurisprudencia que decía que la suma asegurada se le aplicaba el mismo ajuste que al capital de sentencia en las viejas épocas de inflación. De la misma forma que estaba el famoso fallo que recién comentó Carlos, que es, si hay mora en actualización, si no hay mora no hay actualización. Eso estaba más destinado a los casos contractuales, donde había que determinar algún punto de partida de la actualización. Claro. Pero por otro lado también yo creo, no es que quiera armar una discusión, porque también se nos está terminando el tiempo, ¿no? Pero también esta facultad de dirección del proceso también genera, en mi visión, un deber, y ese deber de mantener indemne no es solo económico, sino que hay un deber de diligencia en manejar el caso de acuerdo a los intereses del asegurado, en el sentido de que se pueda cumplir con el débito de mantener indemne al asegurado. Estoy de acuerdo. Ese es un punto que me parece que es importante y que no se puede dejar de lado, ¿no? No solo estoy de acuerdo, sino que te aclaro de que hubo un fallo en donde la Cámara remitió los antecedentes al Colegio Departamental de la Provincia de Buenos Aires porque entendió que se violó el Código de Ética porque había conflicto de intereses entre el asegurado y la aseguradora, porque el asegurado no fue advertido que iba a tener que pagar el exceso de la suma asegurada por los mismos abogados. Ese es el problema. Yo creo que lo que vos hablas de la diligencia es decirle, mire, la suma asegurada que usted... Vamos a un caso de una responsabilidad civil. Es lo mismo que le dirías a un cliente tuyo. De un establecimiento educativo. Tiene una póliza cumpliendo la ley de 10.000 pesos. Bueno, yo como abogado le tengo que decir, mire, búsquese un abogado porque la demanda es de 2 millones de pesos, no le va a pagar todo el asegurador. Te doy un ejemplo burdo para que veas que hay un momento en que cuando ve el abogado que la suma demandada actualizada va a superar la suma asegurada, tiene que advertirle. Si no lo advierte,
es la aseguradora la que le tiene que decir, adviértale tal situación. No, ahí coincido con vos, porque son tres No, sin conceptos duda. distintos. Una es la obligación del dañador, otra es la de la aseguradora por el contrato de seguro de responsabilidad civil, y otra es por asumir la dirección del proceso. Entonces son tres obligaciones. Yo creo que volviendo a Musa Gómez de la Vega, ahí lo vamos a entender. Porque Morandi hablaba justamente de la dirección del proceso. Y como era salvamentista, si no salvaste, entonces vas a tener que pagar las consecuencias de no haber salvado. Bueno, ya estamos excedidos de tiempo, Sí, así sí, que pero muy fue un interesante. grato gusto Muchas poder reunirnos gracias, nuevamente. Carlos, muchas gracias a todos los que participaron, realmente un lujo. Y aprovecho la oportunidad además para que ya quede en la grabación de que están todos invitados al SILA que se va a realizar en el mes de agosto en Costa Rica. Ya hay varios inscritos, así que están todos invitados. Hoy antes de la reunión lo estábamos comentando, donde la Argentina va a ser correlator en un tema de reticencia y bueno, todo el que quiera estar unos días al 100% con el derecho de seguros, no dude en darse una vuelta por Costa Rica. ¿Mm? Y después, en el mes de octubre, también les comento que hay una reunión de ahí de Europa, en Zúrich, un poquito más lejos, pero el que quiera aprovechar también esa oportunidad para conocer qué es lo que está pasando en seguro en Europa, también vamos a mandar los correos para que tengan toda la información y el que quiera ir, obviamente, las puertas están abiertas. Y Carlos, de nuevo, muchas gracias. Esto va a quedar grabado, se va a subir a YouTube y Vuelvo a se va a poder repetirle acceder que desde la página. el que desee buscar, acceder al material bibliográfico, filosofía del derecho, Alexío, López de Oñate, cualquiera de ellos, que me consulte a Tienza y se lo mando. Bueno, muchas Un abrazo, gracias. Carlos. Yo estoy disminuyendo mi Gracias. biblioteca a papel y la estoy digitalizando, así que por eso lo puedo hacer. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Chao, Carlos, un abrazo. Un Chao, abrazo. un nos abrazo. vemos. Muchas gracias por Saludos. venir a todos. Hasta luego a todos. Hasta luego. Falta el corte de la grabación.